Estamos de vuelta en Interfaz, seguimos festejando, celebrando, conmemorando, analizando en toda su profundidad lo que implica tener el primer Día Internacional de la Educación, festejar y celebrar, conmemorar por primera vez esta fecha. Y bueno, para eso y por eso estamos platicando a través de Skype con el maestro Adolfo Rodríguez, que es especialista en educación de la Oficina de la UNESCO en México. Maestro Adolfo, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, antes de irnos al corte, yo le preguntaba, le pedía que nos explicara un poco cuáles son los principales objetivos de la creación, de la puesta en marcha de esta conmemoración del Día Internacional de la Educación. Pues el principal objetivo es sensibilizar a la opinión pública y llamar la atención primero de la importancia de la educación en la vida de todas las personas, y en ese sentido es una celebración, como bien dices, Ana Cristina, pero también es un recordatorio de las cosas que no hemos solucionado aún a nivel mundial, y es el recordatorio de que los gobiernos, los ciudadanos, las empresas, las organizaciones religiosas debemos contribuir todos a que se cumpla este derecho en todas las personas, que estamos todavía con grandes retos por cumplir en el horizonte del año 2030, que es la agenda que se ha marcado la ONU para cumplir con este objetivo. Entonces cumple con esas dos expectativas, tanto celebrar y decir que la educación es muy importante para todos, pero también recordar que nos falta mucho por trabajar. Claro. Tocaste un punto muy importante desde mi perspectiva antes de irnos a corte, que fue precisamente la educación para los niños migrantes. La migración es un evento que va a ser un gran reto durante este siglo XXI para todo el mundo, ya que es una cuestión global. Cada estado tiene sus políticas educativas, pero cuando hablamos de migración y cuando hablamos de jóvenes migrantes, estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero la educación podría ser quizá la única herramienta para estos jóvenes de que tengan un futuro viable. ¿Qué recomendaciones está emitiendo la ONU, la UNESCO, para que los gobiernos puedan en un momento dado hacer, ante algo que es muy complejo, como la educación para los jóvenes migrantes, mecanismos que les ayude, que funcionen verdaderamente? Bueno, la UNESCO, como es el organismo líder en las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, tiene dos perspectivas de trabajo que son complementarias y que se los voy a comentar brevemente. La primera es la educación para la ciudadanía mundial, es decir, entender que somos ciudadanos del mundo y que nos deben preocupar temas que están más allá de nuestras fronteras, pero que también están influyendo en nuestras realidades locales, como es el fenómeno de la migración, el cambio climático, la pobreza y otros temas que atañen no solamente a los mexicanos, sino a las regiones y al mundo entero. Y el otro enfoque es el de la educación para el desarrollo sostenible, que basa su idea en un equilibrio entre las cuestiones sociales, económicas y ambientales, es decir, que cualquier decisión que se tome deben considerar que los seres humanos tenemos estas diversas dimensiones en nuestra vida, y que algo que puede afectar desde el punto de vista económico y que, por ejemplo, puede ser factor de progreso, también en ese mismo sentido puede afectar al medio ambiente. Entonces, si no consideramos que todas las decisiones que se tomen afectan a las dimensiones sociales, económicas y ambientales, estaremos tomando malas decisiones de aquí al futuro. Entonces, la educación para la población migrante busca ser una educación equilibrada para que ellos también alcancen un desarrollo sostenible, aún estando en vías de tránsito o de permanencia en otro país. Y también busca que se respeten sus derechos humanos al ser ciudadanos, no solamente de un país, sino ciudadanos del mundo. Y en ese sentido hay otro importante principio de la UNESCO que habla sobre la educación para toda la vida, a lo largo de toda la vida y a lo ancho de toda la vida. Es decir, que cualquier situación, cualquier espacio de vida sea también una oportunidad de aprendizaje para todos. En ese sentido, la UNESCO promueve entre los gobiernos que tengamos
en todos los países oportunidades para todos desde el punto de vista de la ciudadanía mundial y desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Sí. Adolfo, maestro Adolfo, pues absolutamente relevante que nos hagas esta puntual definición de las diferentes estrategias que maneja la UNESCO. Yo quisiera preguntarte, o más bien que nos ayudaras a analizar cuál es la participación que debe de tener, según su perspectiva, la sociedad, es decir, las familias, las comunidades, porque normalmente pues vemos a la educación como una situación que sucede en las escuelas o en las instituciones dedicadas a este objetivo. Sin embargo, hasta que no integremos a la sociedad en su conjunto, a las familias, no se va a lograr completar este círculo educativo. Sí, es fundamental lo que acabas de decir, Ana Cristina. Primero decir que la educación se entiende como un derecho humano universal, pero es un derecho habilitador. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación permite lograr otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a tener un mejor ambiente, el derecho a tener un mejor empleo, a tener mayor equidad de género, a proporcionar oportunidades para los jóvenes. Entonces, la educación se ha entendido por parte de la UNESCO como un eje articulador de otros derechos para tener buenos consumidores, para tener mejores ciudades, para disminuir las desigualdades, etc. En ese sentido, es fundamental que las familias tengan entre sus prioridades el derecho a la educación de sus hijos. Pero es importante también que esto lo hagamos desde un punto de vista inclusivo. Por ejemplo, uno de los principios de la UNESCO y de las Naciones Unidas es la igualdad de género. Es una de las prioridades mundiales. La ONU tiene dos prioridades. Una, el continente africano, porque es el continente más desfavorecido a nivel planetario, y la otra, las mujeres. La igualdad de género está íntimamente ligada a garantizar el derecho a la educación y los demás derechos para todos. Entonces, Así es. en las familias necesitamos tener ese derecho como el centro de su actividad, pero con equidad, Muy bien, con Adolfo. igualdad de género. Sí. Sin duda alguna, detalles fundamentales para poder hacer una trayectoria y una estrategia integral para la educación. Te agradecemos mucho, maestro Adolfo Rodríguez, especialista en educación de la Oficina de la UNESCO en México, por haber estado con nosotros esta mañana en un día tan importante que inicia por primera vez y que pues estaremos día a día y cada año, por supuesto, celebrando. Gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.